vendrá Eliyahu Anabí, y después que él venga, vendrá el Mashiach propiamente. Una vez que el Mashiach venga, tiene que darse finalmente la guerra de Gog y Magog, la guerra anunciada por el profeta Yehezkel. Y dijeron los sabios que esta guerra tendría que ser al inicio del Mashiach, es decir, cuando el Mashiach aparezca primero, después que él aparezca, tiene que venir esta guerra, cuando él ya haya venido. Pero también los sabios dijeron que Gog y Magog va a tener una serie de guerras anticipadas y que cuando venga el Mashiach, allí aparecerá Gog y Magog de forma completa y se completará el proceso. Es decir, Gog y Magog también tiene un proceso de guerras. Esto lo veremos con mayor amplitud después. Por tanto, podríamos decir que a la llegada del Mashiach se completará el Gog y Magog cuando él ya haya venido. Y por supuesto, en esa guerra ganará el Mashiach. Después que se culmine esa guerra, el Mashiach completará su misión, lo que nosotros... Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Am Israel. Vamos a comenzar una serie de estudios acerca de la llegada del Mashiach y de los últimos días, los días postreros como se le conoce, de todo lo que tendrá que acontecer antes de la llegada del Mashiach y después. ¿Qué nos dice la Torá? ¿Qué nos dicen nuestros Jajamim sobre los últimos días? Este es un tema ampliamente difundido, mucho más en nuestro tiempo, que suceden abundantes cosas que nos llaman la atención y nos hacen preguntarnos cuándo vendrá el Mashiach. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dicen los Jajamim, los sabios, con respecto al día de la llegada del Mashiach? ¿Qué sucederá en el final de los tiempos? Es un tema que nos interesa a todos nosotros y en realidad la Torá, escrita y oral, tiene mucho que decir al respecto, ya que esto forma parte de un programa eh, celestial con respecto al mundo, con respecto a qué debe suceder en el mundo y hacia dónde va el mundo y qué espera al mundo antes de la llegada del Mashiach. Antes de iniciar debemos aclarar, nosotros tenemos un estudio básico sobre el Mesías como concepto, qué es Mesías, quién puede ser Mesías, y también tenemos un estudio sobre las profecías mesiánicas, en donde de manera básica vemos cuál será la misión del Mashiach que los profetas anunciaron. Es decir, el tema del Mesías eh, estudiado de manera fundamental lo encontrarán en nuestro canal Somos Noágidas, en el curso de judaísmo intensivo. Se encuentra allí los estudios sobre lo fundamental del tema del Mashiach. Lo que aquí vamos a estudiar es algo que solo se podrá entender si ya se revisó el estudio básico sobre el Mashiach. Por ello, Bezrat Hashem será más de un estudio y este viene a ser el primero de una serie de estudios que llamaremos los últimos días, Aharit Ayamim. Todo ello veremos Bezrat Hashem en esta serie de estudios. Si no te has suscrito a nuestros canales, te invitamos a suscribirte. A este canal, Am Israel, somos Noágidas, Torah y Judaísmo, y sabiduría judía. Bien, Bezrat Hashem, comencemos a revisar este tema. En primer lugar, tenemos que tener claro lo siguiente. Cuando el Eterno crea al hombre, lo crea con el objetivo que él, cumpliendo su voluntad, se eleve
y eleve a toda la creación del ámbito de donde se encuentra terrenal hacia el ámbito espiritual más cercano a él. Este es un tema demasiado amplio con respecto al propósito de la creación. Pero básicamente el Eterno quería que el hombre, el primer hombre, Adán, al cumplir el precepto del Todopoderoso, al no consumir del fruto prohibido, iba a lograr una elevación al cumplir la voluntad divina. Sin embargo, sabemos que el Eterno programó el mundo para que el ser humano tenga libre elección. Debido a ello, ya que le entrega al hombre la opción de escoger, podía el hombre pecar o no pecar, el Eterno destinó la libre elección al hombre. Sin embargo, el Todopoderoso, antes de crear el mundo, anticipó la cura a la posible enfermedad que vendría. Y si el hombre pecaba, el Todopoderoso había preparado de antemano el remedio para el hombre, antes de crear el mundo entero en sí. Esto lo vemos explicado por la mayoría de sabios que explican el libro de Bereshit, que el Todopoderoso de antemano, antes de crear el mundo, anticipó muchas cosas, como dicen los sabios en el Midrash Rabbah de Bereshit, que 6 cosas fueron creadas antes que el mundo entero fuera creado. Y una de esas 6 cosas es la Teshuvah, por ejemplo. Y al ser creada la Teshuvah antes de la creación del hombre, la posibilidad que el hombre pueda hacer Teshuvah, arrepentirse, reparar sus caminos, volver del mal camino, eso es Teshuvah. No solamente el Eterno prepara esta cura de la Teshuvah, que es la cura principal que el ser humano necesita, sino que prepara un programa para la humanidad entera de reparación. Por ello, una de las 6 cosas también que fueron creadas antes que el mundo fuera creado es el nombre del Mashiach. Es decir, todo lo que el Eterno bendito programa antes de crear el mundo es porque era necesario para el mundo, para que pueda ser reparado si el hombre peca. La Teshuvah repara al hombre y a la humanidad entera. Pero el Mashiach tenía que venir a este mundo para lograr, a través de su liderazgo, hacer una reparación global. La Teshuvah repara a la persona de manera individual, pero una reparación global a la humanidad tenía que venir a través de un líder principal, que en este caso es el Mashiach. Ahora, ¿por qué los sabios nos transmitieron con este lenguaje que antes de la creación del mundo fue creado el nombre del Mashiach? Y en realidad vemos que no fue creado el Mashiach, para hacer la aclaración correspondiente. El Mashiach no fue creado antes de la creación, el propio Mashiach. No, el propio Mashiach es un ser humano que nacerá después de la creación, pero que recibirá un nivel espiritual alto en base a sus méritos y a su esfuerzo, por supuesto, será digno de esto. Y ese grado elevado, esa espiritualidad que el Mashiach recibiría y que sería de ayuda para que el Mashiach tenga esa capacidad de realizar todas las cosas y ser un buen líder
de ser rey prácticamente en el mundo entero. Esta capacidad espiritual fue la que creó el Eterno antes de crear el mundo. Jajamim dijeron que de las cosas que el Eterno crea antes, algunas fueron creadas tal cual y otras fueron creadas en el pensamiento como si fuera. Es decir, no creadas literalmente, sino que anticipadas en el pensamiento. Y una de ellas es el nombre del Mashiach. Fue creado en el pensamiento divino. Pero, ¿por qué dijeron nombre de Mashiach? Porque se refiere al grado espiritual. Nosotros denominamos un objeto con un nombre para diferenciarlo de los demás. Con su nombre, tal objeto o tal persona es diferenciada del resto. De la misma forma, al decir el nombre del Mashiach, hace referencia a su grado espiritual único. Hay una cosa más que nos dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Tratado de Sanedrín, la hoja 97a. Dijeron los sabios allí, en nombre de la Academia del Profeta Eliyahu, que 6000 años tiene este mundo. Es decir, el mundo entero fue creado para que tenga en total 7000 años. Solamente que antes del año séptimo, antes del milenio séptimo, tiene que venir 6000 años de preparación antes que lleguemos al año séptimo, que sería el milenio séptimo, en el cual será tal como es el Shabbat, un día de reposo. También la humanidad, el mundo entero, tendrá un reposo, un Shabbat completo. Por tanto, antes de ello, antes del séptimo milenio, 6000 años tiene este mundo tal cual lo conocemos. Y están divididos. 2000 años de Tohu. ¿Qué cosa es Tohu? La Torá dice que cuando el Eterno creó los cielos y la tierra dice, Be'aretz Aitá Tohu, y la tierra era Tohu. ¿Qué cosa es Tohu? Ha sido traducido de muchas formas. Básicamente, el Targum Onkelos lo traduce como desolación. Y Rashi explica que es un mundo desordenado, sin forma alguna, desolado también, como dice Onkelos, de tal manera que si una persona hubiera estado en ese momento, se hubiera espantado, asombrado, quedado estupefacto del vacío y del desorden que iba a encontrar en ese estado de caos. Podríamos traducir tohu como un estado de caos. Los primeros 2000 años del mundo habría caos, caos espiritual. Entonces, 6000 años tiene el mundo, 2000 años de tohu, 2000 años de Torah y 2000 años de los días del Mashiach. Así dijeron los sabios en la Gemara. Desde el año 1 hasta el año 2000, desde la creación, la humanidad experimentó un caos espiritual. Como sabemos, vino la generación de Enosh, la generación del diluvio, el mismo diluvio. Después del diluvio, la torre de Babel. ¿Qué quiere decir entonces este caos? Quiere decir que en el ámbito espiritual, el hombre estaba experimentando las consecuencias del pecado. Cuando el hombre peca, por primera vez, Adán, da lugar a que el Yetzer Hara ingrese en el hombre, y cuando los demás seres humanos continúan pecando, esto provoca lamentablemente que en el ámbito espiritual
el lado del mal se fortalezca según los pecados del hombre. Y como el hombre pecó demasiado antes del diluvio, el mundo se llenó de caos espiritual, como si fuera las fuerzas del mal, llamémoslo así, el lado del mal en el ámbito espiritual, tuvo demasiada imposición y fuerza en el hombre, lamentablemente. Por eso tuvo que venir el diluvio. Y por eso encontramos que aún después del diluvio, hicieron la Torre de Babel porque continuaron cometiendo idolatría con Nimrod. Sin embargo, cuando llega el año 2000 desde la creación, Abraham Avinu tenía 52 años. Y a partir de ese momento, él comienza a difundir la Torá. Por supuesto, no era la Torá que Moshe Rabenu recibió en el monte Sinai. Estamos hablando de los 5 libros de la Torá. No estamos hablando de esa Torá, sino que, por supuesto, es la misma Torá, pero no colocada por escrito, sino la sabiduría de la Torá que Moshe Rabenu recibiría en el monte Sinai. Dicha sabiduría ya había sido enseñada desde el principio a Adán y a los siguientes Sadikim hasta Noach, y de Noach a Abraham, porque Noach enseñó la Torah a Abraham, lo conoció y estudiaron la Torah, esta sabiduría. Abraham comienza a difundir la Torah entonces a partir del año 2000, teniendo él 52 años. Como sabemos, pasó el tiempo hasta la llegada de Moshe Rabenu, recibimos la Torah en el monte Sinai y el pueblo de Israel continúa su travesía, la historia, toda la historia de la Tanaj, de los reyes de Israel, la destrucción del primer templo, el exilio de Babel, el regreso a Eres Israel con Ezra también y la construcción del segundo templo y toda la época del segundo templo. E incluso llegamos a la destrucción del segundo templo y después de dicha destrucción, 172 años exactamente, se culminan los otros 2000 años, que en total llegaríamos a los 4000 años exactos. Y en esas fechas, en ese tiempo, la Mishnah se había sellado, la Mishnah que es el fundamento de la Torah oral, fue cerrado, fue sellado por Rabbi Yehudá Nasi. Y también en ese tiempo Rabbi Yehudá Nasi fallece. Y también Rabbi Yohanan fue nombrado Rosh Yeshiva, quien fue el discípulo de Rabbi Yehudá Nasi, el que compiló el Talmud Yerushalmi. Allí se termina el periodo de Torah. Estamos hablando de la difusión de la Torah entera. Desde el año 4000 hasta el año 6000, que no hemos llegado todavía al año 6000, inician los días del Mashiach. Así dijeron los sabios. Ahora vamos a explicar lo siguiente. Los primeros 2000 años son años de Tohu. ¿Pero acaso después de ello no hubo caos en el mundo, caos espiritual? Por supuesto que sí. Sino que los primeros 2000 años, el caos predominaba en el mundo de manera absoluta y única. Y no había realmente Torá, solamente unos cuantos conocían el conocimiento de Torá, pero estaban ocultos. Ahora, desde el año 2000 hasta el 4000 se difunde la Torá desde Abraham Avinu. Pero después del año 4000, por supuesto que se siguió difundiendo la Torá hasta nuestros días. No quiere decir que en el año 4000 cesó la Torá, sino que
esos segundos 2000 años predominó la Torá en el mundo. Por supuesto, no cesó. Y cuando se dice que desde el año 4000 en adelante se cuentan y se consideran los días del Mashiach, tenemos una gran pregunta. ¿Cómo podemos llamar a estos últimos 2000 años los días del Mashiach si el Mashiach todavía no ha llegado? Y en realidad la respuesta es que estos últimos 2000 años son el tiempo propicio para que el Mashiach pueda venir. Son el tiempo en la cual el Mashiach pudo haber venido desde el inicio del año 4000 en adelante, sin tener que esperar más. Sin embargo, la única razón por la cual no ha llegado es por nuestros pecados. Nada más que por los pecados se impide del cielo que pueda venir. Pero este tiempo, del año 4000 al 6000, es el tiempo propicio para que tenga que venir, pero depende de el comportamiento del pueblo de Israel, de hacer teshuvá, de cumplir la Torah y de ser dignos, que llegue. Todo este tiempo, antes de esta fecha actual, desde el año 4000 en adelante, pudo haber llegado en cualquier momento. Pero como dijimos, son los pecados los que retuvieron esta llegada, incluso hasta nuestros días, aún no viene el Mashiach debido a nuestros pecados. Debemos saber que este es un programa general del cielo, pero en muchas oportunidades el creador del mundo quiso anticipar y acelerar todo este proceso para que pueda culminar desde antes. Es decir, durante la historia se presentaron muchas oportunidades en la cual el pueblo de Israel podría haber conseguido con sus méritos, con sus actos de justicia, que la reparación se adelante y no sea exactamente todo este tiempo que estamos nombrando aquí. Pero en cada etapa hubieron pruebas difíciles que hicieron que lamentablemente no sea posible la reparación pronta. Un ejemplo muy simple es que el Todopoderoso anticipó los 400 años que debía estar Israel y estuvieron solamente 210 años y los sacó de Egipto. Ahora, una vez que salieron de Egipto, llegaron cerca de la tierra prometida y enviaron a los espías, a los 12 espías. Ese era el tiempo propicio para ingresar ya a la tierra prometida, pero el pecado de los espías fue lo que impidió esto y se prolongó 40 años en el desierto, por ejemplo. Cosas semejantes a estas se presentaron durante la historia. Es decir, que todo este proceso de reparación, lo que estamos citando aquí, 2000 años de Tohu, 2000 años de Torah, 2000 años de Mashiach, es un proceso de reparación, es un proceso de curación espiritual para el ser humano. Así como cada persona tiene su propio proceso de rectificación, de tikkun, así el mundo entero, toda la humanidad, de manera global, tiene un proceso. Y este es el proceso que estamos nombrando aquí, dividido en 3 secciones de 2000 años. Ahora bien, nosotros debemos recordar que en el libro de Daniel se habla sobre los exilios. Por los pecados de Israel tendría que venir, lamentablemente, exilios que tendrían que pasar: el exilio de Babel, el exilio de Media y Persia, el exilio de Grecia
y el exilio de Roma, de Edom. Después del exilio de Edom, tiene que venir el exilio de Ismael y el exilio del Rab, así también lo dijeron los sabios en diferentes fuentes. Pero todo esto era una temporada que se denomina el Galut. Ahora, después de la destrucción del segundo templo, por supuesto que es denominado el Galut de Edom. Y este Galut ha durado casi 2000 años. Es decir, ya tenemos bastante tiempo contando este exilio. Sin embargo, a pesar que el exilio fue un decreto del cielo por los pecados del pueblo de Israel, y fue un decreto muy, muy tajante celestial, de todas maneras, estaba dentro de la temporada que denominamos los días del Mashiach, dentro de los últimos 2000 años del mundo. Allí estuvo el exilio de Edom. Eso quiere decir que incluso dentro del exilio, si el pueblo de Israel hubiera hecho teshuvá de manera plena, el Mashiach hubiera llegado. Hay una famosa historia de Rabbi Yoshua ben Levi. Está en la Gemara. Es una historia muy famosa con respecto al asunto del Mashiach. En esta historia, Rabbi Yoshua ben Levi le pregunta a Eliyahu Anabí, ya que él tenía encuentros con el profeta Eliyahu. Y le pregunta, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Eliyahu Anabí le dice, si quieres saber, ve y pregúntale. Le indica dónde está y Rabbi Yoshua va hacia él y le pregunta, ¿cuándo vendrá usted? Y el Mashiach le dice, hoy. Rabbi Yoshua ben Levi esperó durante todo ese día la llegada del Mashiach y no vino. Luego se encontró de nuevo con Eliyahu Anabí y le contó lo que había sucedido. Y Eliyahu Anabí le dijo, no entendiste lo que quiso decir el Mashiach. Él quiso decir hoy, Hayom, según el pasuk que dice que si hoy escuchan su voz, Hayom imbekolot ishmau, si hoy escucharan su voz, es decir, si hoy el pueblo de Israel escuchara la voz del Eterno y volviera en Teshuvá y cumpliera la Torá y las Mitzvot, entonces, incluso dentro del Galut, hubiéramos merecido la llegada del Mashiach porque estaba dentro de los últimos 2000 años que se llaman los días del Mashiach. Y podemos hacer un paréntesis, de seguro es necesario que tal vez algunos mesiánicos quieran tomar esta fuente para decir que ya que los sabios mismos dijeron que los últimos 2000 años son los días del Mashiach, entonces ellos estarían seguros, los cristianos o mesiánicos, que se refería a Yeshu, a Jesús, a Yeshua, pero esto es un error, ya que generalmente los mesiánicos, incluso algunos cristianos, toman fuentes de los sabios cuando les parece que concuerda con el asunto de Jesús. Sin embargo, aquí, de manera muy simple, se equivocan debido a que los mismos sabios son los que dijeron esto, que los últimos 2000 años son los días del Mashiach. Ellos mismos son los que explican a qué se refiere. Y son ellos los que dijeron que se refiere a la temporada en la cual el Mashiach puede llegar. Y no se refiere a que el Mashiach vendrá exactamente en el año 4000 y estará presente durante todos esos últimos 2000 años. Mucho más que ellos afirman que Yeshu sería el Mashiach, pero no aquí en este mundo, sino en el ámbito espiritual. Y para ellos, desde la llegada de Yeshu hasta
el presente y en adelante, Yeshu sería para ellos el Mashiach en un mundo espiritual, no aquí porque no se ve, y ellos creen que deben seguir sus enseñanzas y considerarlo Mashiach todo el tiempo a pesar de no verlo aquí presente. Esa es la creencia cristiana o mesiánica sobre Yeshu, a quien llaman Yoshua, Yeshua, no importa, ellos afirman que es el Mashiach. Es el Mashiach en tiempo presente. Sin embargo, eh, si se quieren tomar de esta fuente, se equivocan de forma muy grave, porque los sabios dijeron que los últimos 2000 años se cuentan desde el año 4000 de la creación hasta el año 6000. Eso quiere decir que antes no. Ok, el año 4000 de la creación era exactamente el año 239 después de Yeshua, de Yeshu, de Jesús. Entonces, ¿cómo podrían ellos tomar esta fuente para afirmar que estos últimos 2000 años son o tienen que ver con Yeshu? No tendría sentido. Cerramos el paréntesis. Era necesario aclararlo debido a que muchos podrían tropezar con las fuentes de los sabios al no entenderlas de forma correcta. Estos últimos 2000 años eran propicios y son hasta ahora propicios para que venga el Mashiach, ya que en el presente todavía no hemos terminado los últimos 2000 años. Pero como dijimos, el Galut, tan difícil que tenemos demasiadas historias al respecto. Todas las persecuciones de la iglesia romana, todo lo que sufrió Israel en Europa, en África, en el Yemen, en diferentes lugares, en Persia, incluso en la Nueva América. Todas estas persecuciones forman parte del Galut. Si el pueblo de Israel hubiera hecho Teshuvá de manera completa, el Mashiach hubiera venido y ese Galut, que incluso podría haber estado programado una cantidad de tiempo grande, en mérito de la Teshuvá fuerte que hubiera hecho Israel, el Galut se hubiera reducido y hubiera reparado todo ello. Bien, vamos a desarrollar estos últimos 2000 años del cual dijeron los sabios, de la siguiente forma. En estos últimos 2000 años hubo Galut, pero en un momento dado de esa época, tiene que venir el Mashiach, en la cual, por obvias razones, tiene que terminar el Galut. Así que el orden de los eventos es el siguiente. Vamos a presentarlo aquí en un cuadro pequeño para explicarlo. Bien, tenemos aquí el cuadro que hemos llamado el programa de los 6000 años del mundo. El mundo, como dijimos, estará dividido en tres secciones. Los primeros 2000 años, Tohu. Los segundos 2000 años, Torah, como ya explicamos. Y los últimos 2000 años, los días del Mashiach. Como ya dijimos, ingresamos a los últimos 2000 años y lo hemos colocado justamente dentro de esta tercera sección, en donde primero tiene que venir el Galut. El Galut básicamente es el Galut de Edom y después de Ismael, y Galut de Ereb Rab. El Ereb Rab, según la mayoría de sabios, es el Galut más difícil. Aparentemente el de Edom fue más difícil, pero en un sentido el Galut del Ereb Rab es peor, tal vez en un sentido más espiritual, pero en realidad nosotros en nuestra serie de estudios no nos vamos a concentrar ni vamos a ahondar en el tema del Galut, porque esto requiere otra serie de estudios en general para entender qué fue el propósito de cada uno de estos exilios, qué trajo
Todo esto, Bezrat Hashem, si Hashem nos permite, haríamos un estudio aparte sobre el tema del Galut, o de todos los Galuyot que hubo en la historia judía. Pero en un momento dado, tiene que terminar el Galut para que dé lugar a la llegada del Mashiach. Y aquí es donde viene una serie de pasos y procesos a seguir, como lo vemos aquí. Después del Galut, viene directamente lo que se conoce como Aharit Hayamim, los postreros días, los últimos días. Estos son los últimos días que tanto hablaron los profetas. Ahora, este tiempo de Aharit Hayamim inicia con lo que los sabios dijeron y llamaron Ikvetá de Meshija, que es una frase en arameo que significa los talones del Mashiach. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los pasos que el Mashiach está dando para acercarse. Es decir, una temporada, que no sabemos la cantidad de tiempo exacta, pero es una temporada que es preliminar a la llegada misma del Mashiach. Acontecerán eventos que nos mostrarán que el Mashiach está llegando, está dando sus pasos para llegar. Por eso es llamado los talones del Mashiach, Ikvetá de Meshija. Ahora, mucho más cercano a la propia llegada del Mashiach, vendrá un tiempo llamado Heble Mashiach. Este tiempo está dentro de los pasos del Mashiach. Heble Mashiach son los dolores de parto, es decir, sufrimientos que el pueblo de Israel lamentablemente tendría que pasar antes que llegue el Mashiach, de la manera en que una mujer, antes de dar a luz, tiene dolores, pero esos dolores son momentáneos hasta el momento que nace el bebé. De la misma forma, habrán como si fuera dolores de parto antes que el Mashiach aparezca. Ahora bien, después de este proceso, tendrá que venir ya el Mashiach. Pero para ello, los profetas dijeron que vendrá Eliyahu Anabí, y después que él venga, vendrá el Mashiach propiamente. Una vez que el Mashiach venga, tiene que darse finalmente la guerra de Gog y Magog, la guerra anunciada por el profeta Yehezkel. Y dijeron los sabios que esta guerra tendría que ser al inicio del Mashiach, es decir, cuando el Mashiach aparezca primero, después que él aparezca, tiene que venir esta guerra, cuando él ya haya venido. Pero también los sabios dijeron que Gog y Magog va a tener una serie de guerras anticipadas y que cuando venga el Mashiach, allí aparecerá Gog y Magog de forma completa y se completará el proceso. Es decir, Gog y Magog también tiene un proceso de guerras. Esto lo veremos con mayor amplitud después. Por tanto, podríamos decir que a la llegada del Mashiach se completará el Gog y Magog cuando él ya haya venido, y por supuesto en esa guerra ganará el Mashiach. Después que se culmine esa guerra, el Mashiach completará su misión, lo que nosotros hemos estudiado en el curso intensivo de judaísmo sobre la misión del Mashiach futuro, del Mashiach anunciado por los profetas, en la cual debe existir la construcción del tercer templo, la reunión de los exiliados, de las tribus perdidas, y una rectificación y reparación global de todo el pueblo de Israel en la estructura de gobierno y en el servicio del templo, y una enseñanza de Torá que va a iluminar a Israel y al mundo entero. Y allí se cumplirá lo que dice el profeta Isaías, que la tierra será llena del conocimiento del Eterno,
como las aguas cubren el mar. Ahora bien, después del reinado del Mashiach, como dijimos aquí, hemos colocado que vendrá el reinado de Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Jamim dijeron que el mundo tendrá 10 reyes. El primer rey es Akadosh Baruj Hu, el propio creador del mundo. El segundo rey es Nimrod, quien reinó en todo el planeta. El tercer rey fue Yosef. ¿Por qué fue considerado Yosef el tercer rey? Porque él, como segundo del faraón, tuvo dominio en una época de hambruna sobre Egipto y sobre todos los países alrededor. E incluso después del fallecimiento del faraón, él fue nombrado sucesor siguiente faraón por una corta temporada. El cuarto rey fue el rey Shelomó. Su reinado tuvo dominio no solo en Israel, sino en todos los países del mundo alrededor. El quinto rey fue el rey Ahab, el rey de Israel, quien tuvo dominio mundial durante su época. El sexto rey fue Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, Nabucodonosor. El séptimo fue Koresh, quien es conocido como Ciro. El octavo fue Alexandrus Mogdón, es decir, Alejandro Magno. Él reinó en todo el globo terráqueo, dominó en todos los países alrededor, como sabemos. Desde Alejandro Magno hasta nuestros días no ha habido un rey que tenga dominio en todos los países del mundo. Incluso Roma, que fue un gran imperio, no logró dominar todos los países a su alrededor. Por tanto, el noveno rey será el Mashiach. Y termina esta fuente de los sabios de la Torá oral diciendo que el décimo rey será de nuevo Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo. El reinado volverá a él. Es decir, cuando el mundo fue creado, él fue el primer rey del universo. Y así pasaron todos los reyes. El noveno es el Mashiach y el décimo vuelve a ser Akadosh Baruj Hu. Debido a ello es que en nuestro cuadro tenemos el reinado del Mashiach y después el reinado de Hashem. ¿Y qué quiere decir esto? En realidad, el Mashiach va a continuar en su puesto de rey, pero las personas llegarán a un nivel espiritual en el cual el Mashiach no va a tener necesidad de imponer su autoridad como líder y ordenar al pueblo e incluso al mundo que deben hacer las cosas de forma correcta. Eso será el inicio del reinado del Mashiach. Pero el reinado del Mashiach va a proseguir y va a tener un proceso de reparación. Durante el reinado del Mashiach habrá templo, el tercer templo, y por supuesto que habrán sacrificios en el templo. Y esos sacrificios vienen para reparar pecados. Y el estudio de la Torá y la enseñanza de la Torá y la iluminación de la Torá hará que cada ser humano del mundo comience a llevar su propio proceso de reparación y llegaremos todos a un punto de entender que Hashem bendito, el Boré Olam del mundo, el creador, Él es el rey de todos nosotros y voluntariamente cada persona del mundo se someterá a su reinado. Y el Mashiach seguirá en su puesto de rey, pero será como algo representativo nada más, para mantener el orden. Pero la persona por sí misma entenderá que su rey es Hashem y cumplirá las misvot de forma plena. Después de ello vendrá la resurrección de los muertos. Es un fundamento de la fe de la Torá que la resurrección de los muertos tiene que suceder. Esto, por supuesto, cercano ya al final de los 6.000 años del mundo. Y después de ello vendrá un gran juicio.
Este es un tema aparte, Bezrat Hashem también lo trataremos. Después del gran juicio, habrá una destrucción en todo el planeta, pero con el objetivo de reformar el planeta. Es decir, habrá un proceso en el cual veremos que se destruye, pero que a la misma vez se recompone. El mundo necesita, estamos hablando del planeta en sí, necesita pasar ese proceso también, ya que los pecados del hombre dañaron incluso la naturaleza del planeta, en su ámbito espiritual y también físico. El Eterno limpiará el planeta plenamente, y a esto se le llamará destrucción, pero con el objetivo de construir un nuevo mundo. Y después de ello vendrá el mundo venidero. Este es un mundo totalmente nuevo, es un mundo cercano al Eterno, al Creador del mundo. Es lo que desde el inicio el Eterno tuvo la intención de hacer con Adán, que si él cumplía su voluntad, iba a elevar a él y al mundo entero a un mundo mayor, más elevado hacia él. Pero debido a los pecados, se tuvo que pasar este proceso tan largo. Entonces, ya que desde el inicio el objetivo fue que Adán cumpliera la voluntad divina y se elevara a un mundo nuevo, más cercano al Creador, esto pasará en el mundo venidero, después de todo el proceso que vimos. Por tanto, el Mashiach viene a ser ese momento de transición entre el mundo conocido y el mundo venidero. El mundo venidero es un mundo de todo bien, de espiritualidad, no habrá maldad. Y este mundo es un mundo de maldad y de daño espiritual. El Mashiach viene a ser un proceso de transición entre ambos mundos. Cuando inicia los días del Mashiach como rey, propiamente dicho, inicia el proceso de purificación del mundo, de las almas humanas. Y cuando estén ya reparadas durante su reinado, estarán listas para pasar ahora al mundo venidero. Así como cada persona tiene un proceso de reparación, un proceso de limpieza, en la cual pasa muchas dificultades, sufrimientos, tentaciones, diversas pruebas. A veces cae, luego se levanta y va mejorando y va avanzando lento o rápido según su esfuerzo, pero de pronto, con el paso del tiempo, puede llegar al tikkun, a la reparación de su vida espiritual. Así el mundo entero tiene que pasar ese proceso. Las iniquidades, los pecados del mundo han dañado a la humanidad entera, a la creación, han dañado su intelecto, su conciencia, lo que se conoce como Da'at. Por eso cuando venga el Mashiach, la tierra será llena del Da'at, así dice el profeta Isaías, del conocimiento, de la conciencia de Hashem, y esto será reparado. Pero viene el Mashiach a ser ese momento de transición de este mundo que está caótico al proceso de limpieza para prepararnos para ingresar al mundo venidero. Nosotros en esta serie de estudios, al presentarles este cuadro, lo que vamos a hacer es ingresar a cada uno de los temas que hemos visto en el cuadro, Ikveta de Mashiach, Heble Mashiach, la llegada del profeta Eliyahu, el Mashiach propiamente dicho, Gog y Magog, todo lo demás, ingresaremos poco a poco en los siguientes estudios, ya que necesitamos llevar cada uno de estos temas de forma más ordenada y concentrarnos en cada proceso para entender qué necesitamos hacer nosotros en cada uno de estos pasos a seguir, de estos eventos que acontecerán
cuando venga el Mashiach. Podemos finalizar diciendo que uno de los 13 principios de fe es: yo creo con fe completa en la llegada del Mashiach. Y aunque él se demore, aún con todo, lo esperaré. Este es un fundamento de la fe de la Torá. Toda persona, judío o no judío, si quiere tener la fe de la Torá, debe tener fe en los 13 principios que enseñó el Rambam. Y uno de ellos es tener fe que el Mashiach vendrá en el tiempo que el Eterno designó que llegaría. Pero para un judío, esperar al Mashiach es una mitzvah. Es mitzvah esperar al Mashiach. Y aquel que no espera al Mashiach o que no cree en su llegada, se considera kofer. Se considera que niega toda la Torá. Así dijeron los sabios. Por tanto, Bezrat Hashem, continuaremos explicando ahora el proceso de Aharit Ayamim, es decir, desde el Galut para adelante. No tocaremos el Galut, como dijimos, y comenzaremos a explicar en las siguientes lecciones, Ikvetá de Mashiach, Heble Mashiach, en adelante. Que el Eterno nos ayude a entender y a esperar su redención, y finalmente, es su voluntad que cada uno de nosotros alcancemos el tikún y la reparación personal, y junto con ello veamos la reparación global Bezrat Hashem. Que el Eterno nos dé el mérito de ver la llegada del Mashiach pronto en nuestros días. Amén.